Listo. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Gracias por su puntualidad. Sean bienvenidos todos a este webinar. En esta oportunidad nos acompañan los señores de Acorde, que es una gestora de fondos de inversión privadas, donde nos van a explicar qué opciones tienen para nosotros, para poder invertir, como una opción saludable para diversificar nuestro dinero. Nuestra expositora principal es Verónica Minchola, quien es jefe comercial de Acorde, y también nos acompaña Carlos Calderón, quien es el gerente general y socio de Acorde, Sociedad Gestora de Fondos de Inversión. A su vez es abogado por la Universidad Pontificia Universidad Católica, es MBA por ESAN, tiene más de 17 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, financiamientos y mercado de capitales, asesorando a clientes nacionales e internacionales, como empresas de Credit Corp, BBVA, Scotiabank, Interbank, Repsol, Caral, Mallplaza, Adidas, Accor, entre otros. Ha desarrollado también su actividad profesional en Rebasa, Alcázar, de las Casas, Estudio Checopar y Estudio Bravo. También, como les comentaba al inicio, nos acompaña Verónica Minchola, quien es gerente comercial de Acorde, Sociedad Gestora de Fondos de Inversión, especialista en el sistema financiero peruano, con más de 20 años de experiencia en el área de ahorros, finanzas y negocios. Comunicadora social de profesión, MBA de la Universidad UPN, Laureate International Universities, y es magíster en marketing digital por la Universidad Católica de San Antonio de España. Quien les habla, voy a estar de moderador, también con el equipo de Tasatop. Soy Dante León, gerente general de tasatop.com. Muchas gracias nuevamente por su puntualidad y cualquier consulta, duda, aquí estamos para resolverlas. Así que con un voto de aplauso, con un dedito arriba, damos la bienvenida a Verónica y a Carlos. Muchas gracias. Gracias, Dante. Gracias a todos. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Proyectas? Sí, a continuación. En modo exposición. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, al equipo de Tasatop, por la oportunidad de poder dar esta charla explicativa. Muchas gracias por las personas que están acá presentes. Digamos, el foco de la presentación es un fondo, explicar qué cosas son los fondos privados y cómo puede ser una opción saludable para diversificar el dinero con el que contamos, ¿no? En caso de una inversión. Este es el contenido de la presentación. Lo que yo voy a comentar es la primera parte, que es un fondo privado, y Verónica se va a encargar de la segunda y tercera parte, de cómo invertir los excedentes que tenemos, y explicar ya específicamente qué es Acorde como gestora de fondos privados, ¿no? Como opción de inversión que puede ser de interés de ustedes. Entonces, el primer punto de la presentación es explicar qué cosa es un fondo privado. Entonces, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Un fondo privado hay que imaginarlo como una bolsa de dinero, ¿no? Donde varios inversionistas, nosotros, como ustedes, nosotros, que tenemos algún excedente de capital y queremos invertirlo, lo aportamos a un fondo de inversión. Imaginemos el fondo de inversión como una bolsa de dinero, ¿no? Donde entran todo el dinero de una serie de inversionistas a esta bolsa. Es una bolsa de dinero, no es una empresa, digamos, es un patrimonio autónomo. Tiene un RUC, tiene cuentas bancarias, y este fondo, esta bolsa de dinero, es administrada por una sociedad gestora, que está arriba. Esa sociedad gestora sí es una sociedad que tiene inscripción en registros públicos, también tiene RUC, evidentemente. Gestiona el dinero de esta bolsa, de este fondo, ¿ya? Y lo gestiona dependiendo del tipo de inversión que vamos a ver más adelante que puede tener el fondo. Hay diferentes tipos de fondos, diferentes en sectores, ¿no?
Entonces, eso es lo que hay que, digamos, entender en un primer punto, ¿no? El fondo de inversión es como una bolsa de dinero donde ingresan las inversiones de diferentes inversionistas, personas naturales, diferentes, varios. Y ese dinero, todo consolidado en esa bolsa que se llama fondo de inversión, es manejado ese dinero, es gestionado por una gestora de fondo, ¿no? En la siguiente diapositiva ya se explica qué cosa es una gestora de fondos de inversión. Así podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Va, perfecto. Lo que les comentaba, ¿no? Esta bolsa de dinero, ¿no?, que se llama fondo de inversión, está manejada por una gestora. Esa sí es una sociedad gestora, donde en esa sociedad están profesionales, ¿no? Están contadores, gente de finanzas, abogados, gente de marketing, contabilidad, todo un equipo profesional está en esa sociedad gestora, que es la que administra este dinero, que está en esta bolsa de dinero, ¿no?, este fondo de inversión. Esa gestora puede tener uno o más fondos de diferente tipo digamos, de objeto, plazo, rentabilidad, riesgo diferente, ¿no? Eso lo vamos a ver adelante en la siguiente diapositiva. Perfecto. Hay tipos de fondos, ¿no?, para poder entrar un poquito en materia, ¿no? Hay fondos públicos y privados, primero. Los públicos permiten que sean publicitados en el mercado en general, ¿no?, el público en general. Y los privados no pueden tener esa publicidad al público en general. Es más acotado, ¿no?, a sectores, a segmentos del público, ¿no? No pueden tener una publicidad masiva. Y en los tipos de inversión de los fondos, acá hay bastantes tipos, ¿no? Por ejemplo, hay unos fondos que son de deuda, ¿no? Fondos que con esa bolsa de dinero, ¿no?, recordemos esa bolsa de dinero, prestan a otras empresas de deuda. Proyectos. Nuevamente, el fondo puede invertir en proyectos de infraestructura, por ejemplo. Hay otro tipo que son de compras de empresas. Algunos fondos compran empresas, las gestionan por unos años, ganan digamos, un mayor valor a esa empresa y la venden. Y generan ahí una rentabilidad, una ganancia. Pueden ser de diferentes sectores. Hay fondos que son enfocados específicamente al sector inmobiliario, ¿no? Construcción, por ejemplo, de edificios para alquilar, ¿no?, por ejemplo. O hay otros que pueden ser para sector agrícola. Hay diferentes tipos, ¿no? Otro tipo que es bastante común ahora son fondos de factoring, ¿no? Fondos que con ese dinero que está en esta bolsa de dinero que es el fondo, invierten facturas, ¿no? Y también hay otro tipo digamos, de diferencia, que hay unos fondos que solamente invierten en el Perú, o hay unos que incluso invierten en el extranjero, ¿no? ¿Y cómo ingresa un inversionista a un fondo? Es de dos tipos, el ingreso. O es vía deuda, es decir, el inversionista le presta al fondo, a esta bolsa de dinero, le presta la inversión. O la otra opción es que compra una cuota de participación. Es como que se vuelve accionista, entre comillas, de un porcentaje de este fondo, de esta bolsa de dinero. Esas son las dos formas de ingresar. Y en la siguiente diapositiva, que ahora la vamos a presentar, está un poco más esto aterrizado para que puedan ver cómo es la mecánica de las partes que intervienen aquí. A ver si ahí está, perfecto. Ahí tenemos primero a la gestora, ¿sí? Yo voy avisando cuando van dando los clics un ratito. Okay. Ya, perfecto. Está primero la gestora, ¿no? Hemos dicho que la gestora es una sociedad, que en esta sociedad están los profesionales, o sea, contables, de finanzas, de abogados, de contabilidad, de marketing, toda una serie de profesionales que están enfocados y dedicados a administrar el dinero de los inversionistas que ingresa al fondo de inversión, a esta bolsa de dinero, ¿no? Entonces, si damos un clic más, va a aparecer ahí el fondo, ¿no? Es debajo de la gestora. ¿Por qué? Porque la gestora puede manejar diferentes tipos de fondos, con diferente tipo de riesgo, diferente tipo de industria, ¿no? Tipo diferente que más o menos lo hemos conversado en la diapositiva anterior. Si le damos el clic siguiente, ahí aparecen los inversionistas, ¿no? Están ahí los inversionistas que están ingresando al fondo como invirtiendo al fondo. Puede ser un préstamo o puede ser comprando una cuota, como si fuera un accionista de un porcentaje del fondo. Esa es la forma en la que invierten
las personas en el fondo, ¿no? Y luego si le damos un clic más, vamos a ver que con ese dinero, ¿no? Que esa bolsa de dinero que se forma de la serie de inversionistas, de muchos inversionistas, el fondo, a través de la gestión de esta empresa gestora, realiza una serie de operaciones que ya dependerá del tipo de fondo del que se trate, ¿no? Puede ser un fondo que le presta plata a otras empresas, fondo que invierte en infraestructura, fondos que hacen factoring, es decir, que compran facturas, o, o fondos, como hemos visto, que están especializados solamente en temas inmobiliarios, ¿no? O hay unos que invierten en cualquier tipo de industria, ¿no? Es un multiindustria, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Pues esa inversión ingresa al fondo, se genera una bolsa de dinero que es gestionada por esta gestora de fondos de manera profesional y realiza una serie de operaciones. Estas operaciones, si le damos un clic más, genera un ingreso, una rentabilidad. El ingreso por esas operaciones entra al fondo. Y una vez que en el fondo, ese ingreso genera una ganancia, una rentabilidad, ahí como se muestra en el número 4, a los inversionistas, ¿no? Entonces, es súper potente la herramienta de los fondos porque permiten a las personas naturales que tienen algún patrimonio, que quieren invertir, tener acceso a un portafolio de inversión manejado por un grupo de especialistas, de profesionales, ¿no? Entonces, eso es una herramienta súper potente para que las personas puedan tener una rentabilidad interesante en el mercado, ¿no? Ahora, es importante comentar también que esa ganancia que obtienen los inversionistas está sujeta a un impuesto a la renta de segunda categoría, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente lámina, por favor. En esta lámina lo que hemos hecho es enfocar la explicación a lo que son fondos de deuda, de que el inversionista ingrese como deuda al fondo, ¿no? Prestándole plata al fondo. Entonces, hay unas ventajas aquí. Primero es un interés fijo, ¿no? Uno cuando, digamos, el inversionista cuando le presta plata al fondo, establece en un contrato el interés fijo, ¿no? Y el plazo, porque es un préstamo, ¿cierto? Una ventaja también adicional es que puede ser de corto plazo. Puede ser préstamo de 6 meses o un año, que en un país como el Perú es algo bastante útil, ¿no? Porque hay fondos, por ejemplo, de cuotas de participación, donde uno compra esta, como les decía, como una suerte de acción, ¿no? Un porcentaje del fondo, ¿no? Y son de un plazo largo, son como de 10 años, ¿no? Entonces, es medio complicado porque, digamos, puede haber alguna turbulencia económica, entonces es mejor, digamos, lo que recomendaría, ¿no? Es una inversión acotada, ¿no? ¿Cómo? A través de un préstamo. Un interés fijo, un plazo determinado, el riesgo está acotado por eso. Y además, una de las ventajas de los fondos de deuda, que reciben deuda, digamos, de los inversionistas, es que pueden adecuar sus tasas al mercado, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses, el último año, cómo las tasas en el mercado han ido subiendo, ¿no? Porque las tasas de referencia del BCR han ido subiendo, entonces han empujado a que los bancos suban las tasas, los fondos suban las tasas y así suben las tasas del mercado, que se pagan a los inversionistas, ¿no? Entonces, los fondos que tienen, por ejemplo, cuotas de participación, que son a 10 años y un interés que establecido, no tienen esa ventaja, ¿no? De poder adecuarse a las tasas que van moviéndose en el mercado. Eso es algo bastante importante de comentar. En la siguiente, en esta diapositiva, son, digamos, unas recomendaciones generales que nosotros les podemos comentar por nuestra experiencia que deberían tener en cuenta al momento de realizar una inversión en un fondo, ¿no? Lo primero es importantísimo es revisar el documento que se va a firmar, leerlo, con detalle, ¿no? Y si uno tiene un amigo abogado, pedirle un apoyo, ¿no? Para que le dé una revisión, porque siempre hay que tener bien claro cuáles son las obligaciones de la sociedad gestora, qué cosa cubre, qué es lo que a uno le cobran, ¿no? Si la rentabilidad que es fija o es una promesa de una rentabilidad, ¿no? Es algo que pasa, que hay fondos, que ha pasado, sobre todo esos fondos que son de largo plazo, que prometen una rentabilidad de 15, pero termina siendo al final digamos, del plazo del fondo de 11, ¿no? Entonces, uno se puede quejar, pues, porque en el papel no prometen algo fijo, sino es algo que es una promesa, ¿no? Es una expectativa, ¿no? Otro punto importante es tener en cuenta los costos.
si es que se le va a cobrar algo al inversionista. Y el punto 4 es bien importante, son las responsabilidades y las labores del fondo, de la gestora, ¿no? Porque pasa a veces que hay un incumplimiento, ¿no? Hay un incumplimiento de una inversión del fondo, entonces pasa a veces, dependiendo de cómo esté estructurado el documento, el papel de la inversión, la gestora no asume ningún tipo de responsabilidad de las labores de cobranza, por ejemplo, ¿no? De ir a un proceso judicial, no asume ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Hay fondos donde sí, ellos asumen completamente la responsabilidad de la cobranza, porque tienen abogados internos, ¿no? Entonces, eso, ojo, es importante porque eso puede ser un costo oculto, ¿no? Que no se ve al inicio de la inversión, ¿no? Otro punto importante es la facilidad de salida. ¿Qué tan fácil puedo salir de este fondo? No tanto en los fondos de deuda, ¿no? Porque ahí está específico si son 6 meses, 1 año o 2 años el préstamo que le hago al fondo. Pero si son fondos en los que tengo que tener una inversión de plazo mínimo de 3, 5, hay unos que son hasta de 10 años, ¿cómo salgo de ese fondo? ¿Qué tan fácil es salir? ¿Me cobran una penalidad? ¿Cómo puedo deshacer mi inversión? A veces tengo que venderle mi cuota de participación, eso que me volvía como un accionista del fondo, a otro partícipe. Entonces no sé qué tan líquido sea, qué tan fácil sea esa venta, ¿no? Eso hay que tener mucho, mucho ojo. Y bueno, como siempre, tratar de tener un apoyo de alguien conocido que sea abogado o también, ¿no? De alguien de finanzas, ¿no? Para poder explicar el panorama completo, porque es un producto que puede ser un poco complicado de entender, ¿no? Entonces siempre es importante asesorarse con un amigo abogado o financiero. Gracias, Carlos. Bien, pasamos al segundo punto. ¿Cómo diversificar mis excedentes? En este punto es bien importante, ¿no? Poder tener en cuenta las metas y objetivos que tenemos, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, y además también conocer nuestro perfil de inversionista, porque quizás nosotros vamos a querer siempre estar en el lado donde tengamos un mayor retorno con poco riesgo, y obviamente ahí no vas a encontrar una tasa alta. Sin embargo, tenemos que ver un eje donde vamos a ver algunas opciones de inversión que es importante conocerlas, porque muchos de repente estamos familiarizados con el tema de, el DPF, ¿no? Los depósitos a plazo fijo que ofrecen todas las entidades financieras reguladas. Dígase banca, cajas municipales o rurales, dígase financieras y hasta cooperativas. En este rubro, desde mi experiencia, por ahí Dante comentó, bueno, en el sistema financiero más o menos 18 años, y la verdad es que tenía una cartera importante de clientes que se enfocaban en este producto y que no conocían todas las alternativas de inversión que podían haber en otros lados. Y pasa, y más adelante lo voy a comentar, por un grado de conocimiento o un grado de desconocimiento de los productos que pueden ofrecer otras entidades como las gestoras de inversión. Y que en realidad nos es cómodo para nosotros poder estar bajo este producto, que si bien es cierto, hace algunos años el retorno era muy bajo, además porque la tasa de referencia siempre estaba entre 2, 3, 4%, y obviamente las tasas del mercado en este producto estaban entre 5, 6, en algunas 7%. Hoy por hoy, la banca ha salido con tasas bastante agresivas, dígase banca, cajas financieras con tasas mucho más altas, y la verdad es que hace bastante atractiva el dejar fondos en estas entidades financieras, porque además es un riesgo bajo, pero además también es un retorno moderado, se puede decir un retorno bajo, bajo entre comillas, porque ahora pues el promedio más o menos está entre 8.5 y 9% en algunas entidades. Entonces, yo me siento más seguro desde mi perfil de inversionista,
considero de que teniéndolo en la banca, con un fondo de seguro de depósito, conociendo a la empresa en donde estoy dejando mi dinero, porque físicamente veo que tiene agencias donde yo puedo ir, ver a la persona que me recibe el dinero. A nivel de percepción, yo digo, mi dinero va a estar en una bóveda, y bueno, está más seguro porque además el fondo de seguro de depósito me cubre si es que yo dejo hasta 125.000 aproximadamente, que es lo que cubre el fondo. Entonces, obviamente, estoy en la parte cómoda, pero si yo quiero explorar otras opciones, tenemos también los instrumentos de renta fija, ¿no? Muy bien nos ha explicado Carlos de cómo es que funcionan los fondos y cómo es que las gestoras administran estos fondos. Entonces nos vamos a un riesgo, si bien es cierto, moderado, pero también tenemos un retorno moderado. Entonces, de hecho, el que nosotros pensemos en invertir o movamos nuestro chip de dejar, no solamente tener una inversión en un plazo fijo, sino también ir escalando, conociendo, obviamente. Yo siempre recomiendo el que puedan instruirse respecto del fondo que ustedes van a tomar, o en donde van a invertir, o en donde van a prestar, porque es importante que no solamente me den una expectativa de tasa, ¿no? Es decir, a mí me pueden ilusionar con una tasa de 20% y yo probablemente me deje llevar por mi emoción porque no conozco mucho y digo, bueno, me están ofreciendo 20%, me voy a poner todo lo que tenía en mi DPF, me voy a ponerlo ahora en instrumentos de renta fija o de repente de fondo variable. Entonces, acá influye mucho el poder conocer. Los instrumentos de renta fija en realidad nos pueden dar un plazo, nos dan también una tasa fija y nos permite hacer casi una operación de plazo fijo en el sistema financiero. Sin embargo, quienes lo administran son gestoras de fondos privados, que en realidad no tienen un fondo de seguro de depósito porque obviamente no están regulados por la Superintendencia de Banca y Seguro. Y luego nos vamos a un riesgo alto, pero también con un retorno alto. Pero si nos vamos a un horizonte de tiempo, las inversiones pues, de renta variable son en el largo plazo, ¿no? Entonces, acá viene un grado de conocimiento mayor. El que solamente estuvo en DPF probablemente va a tener que ir explorando o educándose financieramente respecto de cómo es que yo puedo invertir en una renta variable, ¿no? Entonces va a depender mucho de nuestro perfil. ¿Qué tanto miedo tengo yo a querer invertir o qué tanta tolerancia tengo yo para poder invertir, ¿no? Entonces es importante conocernos primero para poder tomar la decisión de ir con uno o con otro. También Carlos nos explicaba que es importante asesorarnos, ya sea de una persona cercana, ¿no? Que sea abogado, o que de repente trabaje es economista de repente, ¿no? Nos puede dar por ahí alguna idea, pero siempre esas pinceladas de cosas que nos pueden decir las personas que tenemos alrededor no necesariamente influyen en la toma de decisiones para invertir en uno o en otro tipo de, otro tipo de opciones de inversión. Y por eso se recomienda siempre que tú diversifiques, ¿no? Nosotros acá en esta gráfica vamos a poner unos pies, ¿no? De cómo es que podemos definir el perfil de un inversionista. Podemos ir desde el muy conservador que solamente tiene depósitos a plazo fijo, ¿no? Que nunca exploraron la parte de fondos de inversión privada o renta variable o renta fija en sus diferentes modalidades, como ya nos explicó Carlos, ¿no? Sino que simplemente nos fuimos solamente al depósito a plazo fijo.
Por lo tanto, lo que recomendamos siempre las personas que administramos patrimonios de las personas naturales o jurídicas es que no pongan todos los huevos en una sola canasta. Ya vieron esta ola de empresas que entraron en default en Estados Unidos, que aún con un fondo de seguro de depósito de $250,000, vimos pues que habían personas naturales y jurídicas que tenían más de $10 millones solamente en una entidad. Entonces, nuevamente viene a la reflexión, ¿no? ¿Qué tanto si es que yo tengo, por ejemplo, quien ya haya experimentado un tema de tasa de interés, no sé, mayor al 15%, y tenga todo el dinero, lo tenga enfocado en un solo fondo, tampoco es bueno. Entonces tenemos que diversificar el fondo que tenemos, los excedentes que tenemos, para que si acá gano un poquito, acá gano un poquito más y acá un poquito más. Entonces acá estos pies nos muestran, ¿no? Por ejemplo, el conservador probablemente tenga sus plazos fijos en el 80% en cualquier entidad financiera, porque obviamente está respaldado por un fondo, y eso es, ojo, por entidad, por persona, y en una renta fija del 20%. Tenemos una escala de moderado, ¿no? Bueno, DPF es 35, ya vamos ahí diversificando, una renta fija del 30 y una renta variable del 35, ¿no? Entonces vamos explorando más. Ya nos vamos a un más dinámico que tiene pues más del 60% ya en renta variable, y ahí, como les dije al inicio, el grado de conocimiento tiene que ser, para ir en cualquiera de los PIEs, tanto de conservador, moderado, dinámico, conocer un poco del mercado. Entonces, si es que yo me pongo en el lugar de ustedes, lo primero que yo vería es quiénes están detrás del fondo. Es decir, quiénes administran. Oye, ¿quién es Verónica Minchola? ¿Quién es Carlos Calderón? ¿Quiénes son los socios de esta empresa que realmente están administrando este fondo? Para yo también sentirme segura, ¿no? Entonces, eso tiene una ponderación dentro de lo que, cuando tú decides dejar tus fondos en una empresa, en una gestora privada, ¿no? Entonces, importa mucho eso. Siempre digo, nosotros de las entidades financieras conocemos muchas cosas, ¿no? Conocemos dónde están, conocemos el plazo, conocemos la tasa, conocemos inclusive los estados financieros, porque eso la SBS es de orden público, ¿no? Pero muchos, ojo, y lo digo así con conocimiento de causa, muchos clientes no saben cómo está la entidad financiera. Si nos vamos a ver ese ROE, ese ROA, o la rentabilidad que obtuvo de un año a otro, o probablemente la mora, nos vamos a dar cuenta que aun cuando te ofrezca la seguridad del fondo de seguro de depósito, en realidad son empresas que podrían entrar en default en algún momento. Entonces, siempre hay que conocer un poquito más, sea en cualquiera de los lados, ¿no? Entonces, tu perfil de inversionista te define de qué lado estás, ¿no? Oye, soy muy conservador, no, la verdad es que me da terror ir a un fondo de inversión. Entonces, tenemos que ir adquiriendo mayor conocimiento, y bueno, esta presentación es un poco para eso, ¿no? Para poder ir conociendo un poco más de qué es un fondo, qué es una gestora, cómo se manejan, qué hay detrás de eso. Para ello hay 3 puntos claves, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros queremos invertir, tenemos un objetivo de inversión. Tenemos que también definir nuestra tolerancia a riesgo y además ver en cuánto tiempo necesito el retorno, es decir, ese horizonte de inversión al que yo estoy dispuesto a dejar mi dinero, ¿no? Para es renunciar los recursos que tengo hoy para esperar el retorno en un plazo determinado. Entonces va a depender mucho de este juego, de qué objetivos tengo de inversión,
qué tanta tolerancia tengo a ese riesgo y en cuánto tiempo voy a esperar ese retorno. Sin embargo, nuevamente viene acá, la tolerancia de riesgo va relacionado mucho al grado de conocimiento. Es decir, si yo no conozco, voy a querer seguir estando en la primera fase, solamente del lado que yo conozco un poquito más. Igual, siempre investiguemos bien la empresa donde invertimos. Yo les cuento una experiencia rápidamente. Yo viajaba mucho por todo el Perú y encontré cooperativas, la verdad que daban tasas de 25%. Obviamente, las tasas que ofrecían eran tasas pues alucinantes, porque la banca regulada tenía en promedio, en ese entonces, 6-7%. Entonces, ¿cómo podía ser que una cooperativa pudiera dar 25%? Y cuando yo preguntaba, ¿y cuál es tu tasa promedio de créditos?, me decían 18%. Entonces, automáticamente, cuando tú ves una intermediación financiera, dices, oye, si yo recibo plata del ahorrista al 25% y yo esa plata que me da el ahorrista lo presto a una tasa del 18%, o sea, no cuadra, ¿no? Hay algo ahí que está pasando. Bien. Luego, los eventos personales, que sí tienen que ver mucho con algo imprevisto que nos puede pasar, y eso tenemos que tener siempre claro, un fondo para caja. Y las... perdón, chicos, perdón, se me descuadro acá. Y las circunstancias financieras. ¿Qué pasa con las circunstancias financieras? En algún momento me puedo quedar sin trabajo y eso a veces no lo ves venir, ¿no? Entonces también tenemos que tener ahí un fondo para cubrir esas circunstancias financieras. Y finalmente, dentro de estos objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión, nos hacen conocer un poco más cuál es nuestro perfil para invertir. Rápidamente me voy ya a la siguiente diapositiva. ¿Qué te recomendamos? Las emociones influyen mucho para la toma de decisiones, sean buenas o malas, en realidad influyen mucho y va a depender mucho de qué tanto te conozcas. Para comenzar a construir un patrimonio es importante informarse acerca de las mejores alternativas de inversión y no dejarse llevar solo por la rentabilidad atractiva, ¿no? Creo que ya me he explayado más de la cuenta. Diversificar es una buena estrategia para reducir pérdidas y mejorar probabilidades de ganar, ¿no? Importante conocer la conducta financiera del mercado a elegir, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Bien, rápidamente pasamos a qué es Acorde. Como ya lo explicó inicialmente Carlos, nosotros somos una sociedad administradora de fondos privados que administra patrimonios de personas naturales, es decir, administramos el dinero que el inversionista ingresa al fondo y nosotros decidimos en qué operaciones rentabilizarlas. En este caso, nosotros financiamos a pequeñas y medianas empresas del Perú que requieren capital de trabajo, siendo nuestro principal propósito el de armonizar responsablemente dichos patrimonios con oportunidades de inversión. Nosotros ya tenemos 3 años de funcionamiento, tenemos un equipo realmente de expertos en bancas, fondos de inversión, ¿no? En varios, además, con conocimiento en varios sectores, inmobiliario, agroindustrial, fintech. Así es que, en suma, estamos por los 100 años de experiencia de todo el equipo profesional que está detrás. ¿En qué sectores invertimos? Nosotros invertimos en inmobiliario 32%, en agroindustria un 28%, en la parte de industria tenemos un 17% de inversión, en educación un 12% y en fintech un 12%. Este fondo nosotros financiamos solo para capital de trabajo, por lo tanto garantiza la devolución en el corto plazo. No financiamos en el largo plazo. Dentro de este grupo de empresas tenemos sectores que no pararon en pandemia, distribución de la cartera en sectores objetivos, hay una cartera garantizada con hipotecas y pares, y bueno, la morosidad de nuestros sectores es del 0%.
rápidamente, nosotros que firmamos un contrato de préstamo, ¿no? Hay una tasa fija garantizada, más adelante vamos a ver el tarifario. Tenemos tarifario en soles y en dólares, plazos entre 1 y 2 años. Ofrecemos las garantías hipotecarias que están dentro del fondo, es decir, nuestros clientes a los que nosotros financiamos nos dejan garantías hipotecarias por el 1.8% del valor comercial, ¿no? Entonces, y nuestro portafolio, como ustedes han visto, está diversificado en distintas industrias. Dentro de las fortalezas que tenemos, préstamos garantizados con hipotecas, con 1.8 veces el valor comercial, estados financieros, que en realidad lo hacemos como buena práctica. Estamos auditados por Baker Tilly. Tenemos una red de tasadores expertos que valorizan los inmuebles a ser hipotecados. La gestora realiza toda labor legal y contable de la cobranza de los créditos y no traslada dicho costo al inversionista. Y bueno, tenemos pagos periódicos como lo tienen también otros fondos, ¿no? Dentro de las ventajas, rigurosidad en el análisis crediticio, esto es importante, ¿no? Tenemos buenas prácticas corporativas, tratamos, nuestra área de riesgos es muy potente, ¿no? El grado de conocimiento, además del mercado al que financiamos, es muy fuerte, y hacemos visitas de campo y auditorías a nuestros clientes deudores con periodicidades cortas para ir viendo cómo es la proyección de ellos. Este es el equipo que está detrás, son un equipo de profesionales multidisciplinarios, como ven ahí, y la verdad que estamos detrás con mucha responsabilidad para dar lo mejor de nosotros a este fondo de inversión. Este es nuestro tarifario, en realidad es un tarifario bastante atractivo que hemos tratado de hacer que se apruebe para este webinar, así es que los invitamos a todos ustedes a que puedan analizar la oferta. Estamos con tasas desde un año, desde 30,000 a 49,000, entre 10%, y si ya nos vamos al más largo plazo, 2 años, de 200,000 a más hasta 15%. Como ven, son tasas bastante atractivas, pero que se han dado con mucha responsabilidad. Detrás hay todo un estudio de benchmark que nosotros hacemos responsablemente para saber hasta qué punto nosotros podemos otorgar unas tasas que realmente le den una buena rentabilidad a nuestros inversionistas. No solamente tenemos este tarifario, acabamos de sacar un tarifario también en dólares, que está bastante atractivo, hay muchas personas que quieren también invertir en dólares, y hemos puesto en el rango de plazo a un año entre 10,000 y 29,000 6%, 30,000 a 49,000 6.5%, y de 50,000 a más estamos en 7%. Esto igual a través de los asesores de TasaTop van a poder consultarlo con más detalle para que ellos les generen los simuladores. Y nos vamos finalmente a contarles dónde estamos, ¿no? Nosotros estamos en el Centro de Negocios Humayuc, ¿no? Acá en Andrés Belaúnde 214 en San Isidro. Estamos aptos a recibirlos a todos. Los invitamos también a ver nuestra página web. Y bueno, ha sido un placer, ha sido un gusto el poder haberles contado un poquito de Acorde, y estoy segura que muchos de ustedes que estén interesados puedan venir con nosotros y poder pues disfrutar un poco de la experiencia que nosotros tenemos con ustedes, y el compromiso sobre todo de ser una empresa seria y responsable. Muchas gracias. Gracias, Verónica y Carlos. Aquí tenemos 2 preguntas de nuestros invitados. Moisés nos dice, si bien es cierto, a ustedes no los garantiza o supervisa la SBS por ser un fondo privado, ¿cuáles son las garantías que ofrecen? Hola, Moisés, sí, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Estamos supervisados por la CBS, es correcto. No obstante ello, los préstamos que otorgamos a las empresas clientes
están garantizados con hipotecas, ¿no? Son hipotecas sobre inmuebles, son hipotecas de primer rango. Hacemos un estudio, primero hacemos un estudio legal, ¿no? De la propiedad de este inmueble. Y nos aseguramos que el propietario sea el que firme el contrato de hipoteca, que no exista otra garantía, otro gravamen o hipoteca sobre el inmueble, que el inmueble esté limpio, ¿no? Y en base a eso se puede otorgar la hipoteca y por tanto el préstamo, ¿no? ¿Dónde están ubicados estos inmuebles? Preferentemente en zona urbana, ¿no? Porque son más fáciles digamos, de liquidar ante una eventualidad que se tenga que ejecutar, ¿no? Que hasta ahora no ha sucedido, la morosidad está en 0% como ha explicado Verónica, ¿no? Eso bueno, también hay pagarés, ¿no? que firman la empresa a la que se le presta, incluso los socios también firman pagarés personales, también como una garantía adicional. Otro punto importante es que nosotros auditamos estados financieros. Eso, ojo, eso es importante. No estamos obligados a auditar estados financieros, pero lo hacemos por un tema de transparencia y esa información se pueden compartir con los inversionistas que estén interesados en realizar la inversión, ¿no? Nos audita Baker Tilly, ¿no? Que luego de las 4 grandes es una empresa, es una auditora internacional con sede en Londres. Entonces, eso lo hacemos por un tema de generar confianza y seguridad en los inversionistas, ¿no? Creo que hay más Ok, preguntas. hay otra pregunta, Carlos, aquí de Ernesto. Si ¿No? el inversionista entra como acreedor, ¿quiénes son los partícipes del fondo? El producto que ofrecemos es el del préstamo. En el fondo, lo que estamos, digamos, ahora hablando, este es un fondo 1, Acorro tiene más de un fondo, el fondo que estamos hablando es un fondo de deuda. Lo hemos hecho así por las ventajas que hemos explicado, ¿no? Que las personas los inversionistas pueden prestarle acorde al fondo bajo una tasa fija, un plazo determinado también, y eso es el producto que después del estudio de mercado que hicimos que les gustaba a los inversionistas, ¿no? Les daba una seguridad. El tema de partícipes, como hemos comentado, para este producto, pues no lo ofrecemos porque recordemos, como hemos hablado hace un ratito, que el ser partícipe implica varios años, ¿no? Entonces, de quedarse en una inversión. Entonces, este tipo de producto no está enfocado en promocionar como partícipe, lo que no quita que en algún momento dado Acorde pueda tener fondos adicionales nuevos que sí puedan manejarse bajo la figura del partícipe. Pero ojo, eso es una estructura diferente que implica que el inversionista se quede un plazo mayor, ¿no? Entonces, digamos, en este fondo que estamos promocionando y hablando ahora, la figura es a través de deuda. Luego veo que Ernesto también pregunta, ¿no? Es una pregunta ahí, ¿por qué un contrato de mutuo y no bonos corporativos de emisión privada? Porque el contrato de préstamo es el más sencillo de entender, Ernesto. Y es lo que hemos tratado de hacer, un producto sencillo que se pueda entender, ¿no? Los bonos corporativos y el contrato de mutuo al final son deuda, los dos, ¿no? Pero digamos, un producto más sencillo de entender es un contrato de préstamo, es más usual y más habitual. Lo que, como también cuento, ¿no? Lo que no quita que algún otro fondo que tenga acorde en el futuro pueda manejar, digamos, la inversión a través de bonos corporativos, ¿no? Hay otra pregunta ahí en esa línea, por Ernesto. ¿Esas tasas son tasa efectiva anual o tasa nominal anual? Sí, creo que sí se refiere a eso antes. Sí, son Sí, tasas efectivas. sí. Sobre esa ganancia se deben pagar comisiones. No, sobre esa ganancia se paga el impuesto a la renta, ¿no? Que es de 5%, ¿no? Es de Ujú. segunda categoría. La misma gestora, el mismo fondo, realiza la retención al inversionista. Le realiza la retención para que no se esté preocupando, digamos, del pago del impuesto y se le manda su certificado de retención de impuesto a la renta. Es a los intereses, ¿no? Para Sí, complementar. intereses. Exactamente. Retención a los intereses. Hay otra pregunta ahí de Milo que dice, ¿hay algún fideicomiso de por medio que garantice que los fondos serán utilizados de manera correcta y que el capital será devuelto en su momento?
A ver, este fondo del que estamos hablando hoy no tiene un fideicomiso de por medio, ¿no? Es un fondo que recibe el préstamo de los inversionistas y el fondo realiza las inversiones a través de préstamos. Ya hemos comentado que tienen hipotecas, tienen pagarés, 1.4 veces, 1.8 es valor comercial, pero 1.4 veces el valor de realización Ujú. digamos, del inmueble. Es decir, lo que se le presta es, digamos, el valor de realización es 1.4 veces más, ¿no? Monto del Son préstamo. un 40% más de lo que se le presta, ¿no? ¿No es cierto? Para que se entienda bien, ¿no? Ujú. Entonces, este producto, digamos, no tiene un fideicomiso de por medio, ¿no? Ok. Siguiente pregunta de Moisés. ¿Se entiende que cuando ustedes pagan los intereses va deducido el impuesto a la renta? Correcto, correcto, Moisés. Nosotros, como fondo, realizamos la retención del impuesto a la renta, que es 5% sobre los intereses. Eso hacemos esa retención y les pasamos al inversionista el certificado de retención del impuesto, ¿no? Hay otro como comentario, ¿no? De Ernesto. Hay tasas en el tarifario que después de quitarle el impuesto a la renta no le ganan a un DPF. De repente mostramos el tarifario, Verónica. Claro. Sí, claro. Bueno, este tarifario es el resultado de un análisis de mercado, ¿no? Porque en los últimos meses los bancos han estado subiendo las tasas de interés y nosotros nos hemos ajustado hacia arriba de ello, ¿no? Me Eh, es parece que posible, Moisés, es posible que alguna entidad financiera, hay que distinguir las entidades financieras, ¿no? Hay bancos, hay financieras, hay cajas, ¿no? Hay cooperativas, incluso. Hay que distinguir la entidad financiera y podría haber alguna entidad financiera que presente un mayor interés, sí, por supuesto. Este, Habría que revisar qué riesgos uno asume, ¿no? También, porque, por ejemplo, hay cooperativas y cajas que también están ahora intervenidas por la SBS, ¿no? Así que hay que tener cuidado en dónde uno realiza el depósito, ¿no? Incluso hay entidades que no pagan el DPF, o sea, digamos, el seguro de depósito no lo tienen al día en el pago, ¿no? Entonces, ojo con eso y cuidado con ese tipo de inversiones, ¿no? creo que, Carlos, habría que resaltar o recalcar que el impuesto a la renta es a las ganancias, no a la tasa que se muestra aquí en el tarifario, ¿no? Y que además somos bastante transparentes con eso, ¿no? Cuando hacemos la simulación al potencial inversionista, le ponemos la tasa que se deduce luego de informar esta tasa efectiva anual, ¿no? Que es mínimo, ¿no? Sí. Bueno, ahí indirectamente se contesta la pregunta de Robert, ¿no? Que dice, ¿el interés ofrecido es antes o después de descontar el impuesto a la renta? Hay Antes. otra, sí, Es antes, Ah, claro, ahí correcto. se hace pero cuando se le otorga digamos, la propuesta al inversionista, ahí aparece el monto neto, ¿no? sale todo el Monto detalle. neto que, sí. Hay otra pregunta de Roberto, dice, ¿el contrato que firman es como persona jurídica o también firman como avales personas? Pregunta El, Roberto. el contrato que se firma, Roberto, gracias por la pregunta, el contrato que se firma es con el fondo, que se le va a hacer un préstamo al fondo, ¿no? Ok, hay una pregunta de Fernando, dice, buenas noches. Tiene dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿los intereses que se brindan son de manera mensual, trimestral? Los intereses que pagamos, gracias por la pregunta, Fernando, los intereses que se pagan a los inversionistas pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o al vencimiento anual o si fuera 2 años, ¿no? O sea, ahí nosotros nos acomodamos digamos, a las necesidades del inversionista. Luego pregunta, las garantías hipotecarias entiendo que son del empresario a la gestora. En realidad es de la empresa al fondo, ¿no? Recordemos que la gestora es una sociedad donde hay profesionales que están trabajando para los inversionistas y están administrando este fondo, esta bolsa de dinero, y, y es este fondo el que le presta el dinero a las empresas, ¿no?
y esas empresas sí le otorgan una garantía hipotecaria, como la hemos descrito, al fondo, ¿no? Es así. Luego, el contrato entre acorde y el inversionista, ¿qué nivel de protección tiene para el inversionista? Bueno, tenemos 0% de morosidad también del lado de los inversionistas, ¿no? En estos 3 años, ¿no? Ningún incumplimiento, ¿ya? Aún así, digamos, sí otorgamos garantías, es un pagaré, ¿no? Se firma un contrato de préstamo, el inversionista con el fondo, y el fondo le otorga un pagaré, digamos, al inversionista, que es digamos, sí se puede utilizar como garantía en la medida que incumplamos, pero como les digo, estos 3 años no tenemos ningún incumplimiento ni del lado de los préstamos que otorga el fondo, ni de los préstamos que recibe el fondo, ¿no? Entonces, incluso los inversionistas, cuando llega el vencimiento, renuevan sus inversiones y las amplían, ¿no? Entonces, felizmente tenemos inversionistas contentos. ¿Qué más? Hay otra pregunta de Ernesto Carlos. Dice, si es un contrato de mutuo, ¿qué bienes tiene el fondo que sean incautables en caso de medida cautelar? Ernesto, muchas gracias por la pregunta. Muy interesante la pregunta. Eh, por ejemplo, el fondo tiene cuentas bancarias, ¿no? Tiene cuentas bancarias en soles y en dólares. Nosotros siempre, eso es importante decirlo, siempre tenemos un monto de reserva, ¿no? No es que todo el dinero esté colocado, tenemos un monto de reserva. ¿Por qué? Porque, digamos, a veces hay algunos inversionistas, creo que es como el 10% aproximadamente, que no renuevan porque quieren utilizar ese dinero en a veces quieren comprar un departamento o algo, entonces nos piden no renovar y siempre hay un monto ahí de reserva que es más o menos importante, digamos, para poder responder a eso. Entonces, sí hay dinero en las cuentas del fondo, si es que se quisiera instalar una medida cautelar contra las cuentas digamos, del fondo, es posible. ¿Qué más? A ver. Hay otra pregunta de ¿Cuántos Ernesto. ¿Cuántos inversionistas son? En este fondo que tenemos, le estamos hablando, creo que son un poco más de 50 inversionistas. Ujú. Hay otra pregunta de Roberto que dice, en los estados financieros del fondo a diciembre del 2022, ¿cuánto es el capital social y cuánto sumó su patrimonio? ¿Cuánto sumó su patrimonio? El dato, a ver, el fondo no tiene capital social, recordemos, no es una sociedad. El patrimonio, no sé, a ver, creo que Carlos Seminario, estás ahí en la llamada, creo que podrías dar ese dato, si estás ahí. Exactamente, ahorita no tengo en la memoria cuánto es el patrimonio. Mira, Roberto, el dato no lo tengo ahorita. O sea, si gustas te puedo mandar un correo, Hola. Ahí está justo Carlos, que es nuestro Hola, ¿qué gerente. tal? Carlos es nuestro gerente de créditos y finanzas y también es socio de la empresa, así que a ver, creo que esa pregunta nos puedes ayudar, Carlos, por favor. Sí, tenemos como ya lo mencionó Carlos, no hay un capital social, un aporte de todos los socios de 305.000 soles y nuestro patrimonio es de 650.000. Y Muchas siempre hay, gracias. digamos, como comentario adicional, ¿no? Siempre hay una caja mínima de 300.000 soles o fluctuando, en 300 a 500.000 soles. Entonces, como que no me acuerdo quién exactamente preguntó si es que podía entrar una demanda. Bueno, podría irse contra ese capital, ¿no? Luego, Hay Milo, otra pregunta. Milo dice, ¿qué pasa con nuestra inversión si Acorde quiebra? ¿qué pasa con la inversión si Acorde quiebra? A ver, si Acorde quiebra, eso implica que todos los préstamos, todas las empresas que les hemos prestado quiebran, ¿no? Y estamos hablando de sectores potentes, que la verdad que les va súper bien a la economía, que es el sector inmobiliario, el sector agroexportador, tenemos fintech, de hecho una fintech incluso muy exitosa en el país, que incluso ha salido a hacer operaciones fuera del país. El sector manufactura, ¿no? Entonces, ese escenario implicaría que todas esas empresas quiebran también, ¿no? Entonces, si todas esas empresas quiebran, creo que
es un tema sistémico, ¿no? El país realmente estaría en una situación absolutamente complicada, ¿no? Y lo veo improbable, ¿no? O sea, hemos pasado por COVID, hemos pasado por el gobierno de Castillo, las protestas de Puno, ahora el tema del niño, y no hemos tenido ningún tipo de morosidad, ¿no? O sea, 0% de morosidad. Entonces, yo lo consideraría que eso es improbable, ¿no? Igual, recuerden algo ustedes, los préstamos que hace el fondo están garantizados con hipotecas. Entonces, esa inversión se va a recuperar. Pero ese problema es del fondo. Porque el fondo con ustedes tiene un contrato de préstamo y tiene que cumplirlo mensual, trimestral, semestralmente, ¿no? Si por ahí fuera el caso, que no se ha presentado, de que una empresa falle en pagarle al fondo, eso no tiene por qué afectarle al inversionista. ¿Ya? El fondo tiene recursos propios, porque tiene varios préstamos, ¿no? Varios tipos de empresas y con diferentes sectores que le pagan intereses al fondo, y de ese, digamos, esa bolsa de intereses, digamos, ese bolsa de dinero le paga los intereses a los inversionistas, ¿no? Eso es clave, eso es crítico. No podemos fallar a los inversionistas porque para eso estamos nosotros, para cumplirlos a los inversionistas, ¿no? Y ya digamos, el problema legal de ejecutar esa garantía y recuperar, digamos, la inversión, ese es un problema del fondo. Y eso no se le traslada a los inversionistas. Nosotros tenemos abogados, de hecho yo soy abogado, y nosotros nos tendremos que encargar de eso, ¿no? De ejecutar esa hipoteca. ¿Cuánto demora la ejecución de una hipoteca? Unos 4 años. Acá en Perú dura 4 años. Entonces, bueno, el fondo, a través de la gestora, estará pues 4 años ejecutando esa hipoteca y recuperará la inversión, ¿no es cierto? Entonces, ¿va a demorar para recuperar la inversión? Sí, va a demorar. No obstante ello, recuerden que no es que yo, Carlos Calderón, invierto en el fondo y mi plata va específicamente a un préstamo, no, va a un portafolio. Entonces, ese portafolio alimenta de intereses al fondo, y de esos intereses que ingresan al fondo se le paga a los inversionistas, ¿no? Si hay problemas con una empresa, eso no tiene que manchar o malograr la relación de acreedor-deudor que existe entre el fondo y el inversionista, ¿no? Ese es un problema del fondo, que sí lo repito, ¿no? Disculpen, lo repito muchas veces, pero sí, hasta ahora no hemos tenido ningún problema, felizmente, porque tenemos mucho cuidado en elegir a las empresas a las que les prestamos, ¿no? Estamos hablando de unas 8 o 9 empresas, que las tenemos muy controladas. Carlos Seminario, aquí, que está acá presente, es nuestro socio y gerente de créditos y finanzas, tiene una vasta experiencia. Y bueno, creo que no hemos hablado un poquito si tenemos tiempo, por ejemplo, nos estamos excediendo, pero nosotros, al hacer el análisis para otorgar el préstamo, no solamente es una revisión legal de poderes, de la propiedad, si está limpia la propiedad, como les comenté, sino también si el flujo de caja de esa empresa da, y nos basamos no solo en el Excel que nos pasen, sino en las declaraciones de impuestos a la renta, hacemos visitas, digamos, a la empresa, los conocemos, los entrevistamos, les pasamos una revisión por centrales de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos muchísimo cuidado en escoger a las empresas a las que le prestamos. El fondo aún es un fondo chico en crecimiento, y estamos creciendo así, tranquilos, paso a paso, para mantener eso bajo control, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. A ver, ¿las empresas prestatarias están relacionadas en alguna manera? A las empresas, o sea, no, o sea, entre ellas no hay ninguna relación, ¿no? Las empresas que les prestamos son dueños diferentes, cada una de esas empresas a las que le prestamos. De hecho, son sectores diferentes, como ya lo había explicado también Verónica, ¿no? Pasa si decido retirar del fondo mi prestación antes del tiempo pactado. Ya, el contrato de préstamo que nosotros pactamos, tiene una tasa de castigo, ¿no? Si es que alguien se va antes de cumplir el plazo, ¿no? Ya no se aplica el interés que se está ofreciendo, sino se castiga, y ese interés baja, no recuerdo si es 1%, no recuerdo bien, me parece que es 1%. Ahora, esto tiene una explicación, ¿no? Ese dinero que recibimos como préstamo y lo colocamos, tiene que estar calzado, ¿no? Los intereses que cobramos y los intereses que pagamos tienen que estar calzados. Entonces, si alguien se quiere ir antes de tiempo, rompe el contrato antes de tiempo, es posible hacerlo. Sin embargo, si hay un castigo en la tasa, ¿no?
Pero la lógica detrás de eso es eso, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Tenemos que estar calzados en el interés que pagamos y el interés que recibimos. Listo, señores. Tiempo cumplido. 1 hora y un par de minutos más. Muchísimas gracias. Sé que por ahí han quedado algunas preguntas adicionales. Hay una pregunta más, Eh, ¿puedo responderla si es que Dale, dale, no dale. molestia? Cerramos con esa. Dale, Es Carlos. es una pregunta muy importante la que hace Milo. Milo, ¿sabes lo que sucede en el país? Que el acceso a los bancos, digamos, es complicado. Son empresas buenas, que les va muy bien, pero los bancos le ponen límites. Ese es el problema de la bancarización del país. Le ponen límites a las líneas y la empresa quiere seguir creciendo porque quiere seguir haciendo inversiones, ¿no? Y es una buena empresa. Una vez, los estados financieros es una buena empresa. Lamentablemente, tiene un tope de línea con los bancos. Entonces, por eso tienen que acudir, digamos, a otras opciones de financiamiento como los fondos, ¿no? E incluso los bancos no entienden cómo calificar o no entienden su modelo de negocio, ¿no? También, pero ojo, son empresas que sí tienen línea con los bancos, ¿ah? Solo que el banco les da hasta cierto punto la línea, porque es así el Correcto. banco. El banco ve tu número digamos, de ventas y en base a eso te saca la proyección de cuánto es tu línea. Así tengas una mejor proyección, tengas o sea, una buena empresa, necesitas más capital, no te va a dar, porque es una regla de tres, ¿no? ¿Cuál es la morosidad máxima que tendría que haber para que haya peligro de pago de cupón? Eh, Sí o sí se paga el cupón. sí, como te digo, como lo explicas un ratito, si es que hubiera una morosidad, digamos, de las inversiones que realiza el fondo, o sea, los préstamos, eso no es un problema del inversionista, es un problema del fondo. El inversionista ni cuenta se tiene que dar de eso y porque va a tener que seguir realizando sus pagos, ¿no? Entonces, como dije, también creo que esto está un poco vinculado a la pregunta qué pasa si quiebra acorde, ¿no? Porque si quiebra acorde, recordemos que tendrá que quebrar, pues, todo el país, ¿no? Entonces, porque son varias industrias, este, eh, varias empresas, ¿no? Entonces, y aún así, igual están esas hipotecas, ¿no? De hipotecas que, digamos, puede demorar, digamos, la recuperación del monto, pero se va a recuperar. Ok, buenísimo. Muchas gracias a todos por su participación. Si hay dudas adicionales o quisieran visitar a las oficinas de aquí de Acorde, bienvenido sea. Cuestión de coordinar con los asesores de Tasatop. Podemos organizar aquí una breve presentación, una presentación adicional, si han quedado algunas dudas ahí en el aire. O también podemos agendar una videollamada, una llamada o más información, de repente alguna corrida, para que quede más claro acerca de cuánto se tiene que pagar como impuesto a la renta. Ojo, el impuesto a la renta se paga de los intereses ganados, más no del capital como tal. ¿Ok? Entonces no hay que restar la tasa de rentabilidad menos 5%, no. Es de la ganancia que se obtiene de tu inversión, ¿correcto? Así que muchísimas gracias a todos. Espero que se hayan absorbido todas las preguntas y si no, como les decía, lo podemos abordar en una siguiente reunión ya uno a uno en nuestras oficinas o de manera virtual. No sé si Carlos o Verónica quieran cerrar con alguna frase o algún saludo. Sí, Bienvenidos. sí, rápidamente solo agradecer a Tasatop por la oportunidad de dar esta charla, esta exposición. Eh, es un tema un poco complejo, pero hemos tratado de explicarlo de la manera más sencilla posible. Muchísimas gracias por sus preguntas. Si es que tuvieran otra pregunta o alguna respuesta mía o de Vero no fue del todo clara, con todo gusto los atendemos aquí en la oficina, una reunión virtual o una llamada por teléfono. Con todo gusto los ayudamos para aclarecer toda duda. Buenísimo. Muchísimas gracias Agradecer a a todos. todos. Gracias. Gracias Carlos, Verónica y a todo el equipo de Tasatop por hacer posible este evento. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.